dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, por ser esa ayuda que necesitamos. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. La palabra nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es un dulce refugio para nosotros, es un lugar seguro al cual nosotros podemos acudir para reposar, para encontrar las fuerzas necesarias para seguir e incluso también para poder soportar cualquier clase de dificultad que podamos estar pasando. Te invito, a la luz de esa verdad que hemos expresado a través de esta alabanza, que hagamos una oración para poner en las manos de nuestro Señor cualquier clase de necesidad que podamos tener presentes en estos momentos. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, venimos delante de ti en esta hora con profunda gratitud porque podemos verte y podemos reconocerte como el lugar seguro al cual nosotros podemos acudir para encontrar la paz, para encontrar la confianza plena. Señor,
Queremos poner delante de ti todas nuestras necesidades, queremos orar por los enfermos, queremos pedirte para que tú les sanes, queremos pedirte también para que tú proveas para todas las necesidades de todos aquellos que puedan estar experimentando alguna clase de escasez. Señor, provee para tu pueblo de todas aquellas cosas necesarias para poder vivir como lo has hecho por siempre, Señor. Te pedimos además, Señor, que nos permitas a través de la actual situación que estamos viviendo, continuar creciendo en nuestra confianza plena hacia ti, que podamos desarrollar, Señor, una fe tan grande, de tal manera que podamos ver hacia la adversidad y que podamos sentirnos confiadamente seguros porque tú estás con nosotros. Señor, ponemos además también este devocional en tus manos para pedirte que tú puedas obrar en nuestras vidas, para que puedas continuar, Señor, llevando a cabo ese crecimiento espiritual que anhelas ver en tus hijos. Señor, permítenos crecer pues a través de estos tiempos y que podamos conocerte y amarte cada día más. Oramos por todas estas cosas y lo hacemos en el nombre de nuestro Redentor y Señor Jesucristo. Amén y amén. Como siempre te invito a que le saques provecho a la guía que contiene el bosquejo de cada uno de los devocionales que celebramos a través de estos medios digitales. Quiero además decirte que el tema para esta ocasión se titula Cuenta con Dios. Los cristianos solemos decir o utilizar frases que son alusivas a esta verdad. Decimos entre nosotros, Dios está con usted, o decimos, Dios está con nosotros, o Dios te sacará adelante. Y hemos convertido esta frase muchas veces ya en parte de nuestro lenguaje, sin embargo, poco es lo que a veces le dedicamos a lo que es el estudio de lo que conlleva de esta realidad tan importante como lo puede ser el hecho de que nosotros podemos contar con Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que nosotros podemos contar con Dios, de que contamos con Dios, porque Dios está con nosotros. Para profundizar en este tema, vamos a leer lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a través del Salmo número 59 y versículos del 15 al 17. Leamos juntos la palabra de Dios. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Cuenta con Dios. Debes contar con Dios. No afrontes las dificultades sin Dios. No estás solo, no estás sola ante la adversidad que la vida te pueda traer. Dios está contigo. Dios quiere que tú estés seguro o segura de que Dios está contigo. Él está a tu lado. Eso es más que un decir evangélico, es más que un dicho cristiano. Es una verdad sostenida por las Sagradas Escrituras. Dios está con nosotros, podemos contar con Dios en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Para profundizar en este tema, hay 3 aspectos muy importantes que desarrollaremos a través de este devocional. El primer aspecto de los 3 dice de la siguiente forma: conoce a profundidad al Dios que está de tu lado. Muchos cristianos carecemos del conocimiento de las capacidades, del carácter y del obrar de nuestro Dios. Muchas veces decimos que Dios está conmigo, pero no sabemos todo acerca de este Dios. No sabemos muy bien cómo es Dios, no sabemos acerca de lo que Dios hace en favor de su pueblo, ignoramos acerca de las cualidades o de las características que podemos ver en el carácter de Dios, características que, por cierto, Él mismo emplea en su relación con sus hijos. Será muy difícil confiar en Dios si nosotros no le conocemos. Será muy difícil sentirnos invitados
a acudir a Dios para encontrar la ayuda oportuna en los momentos de necesidad si nosotros ignoramos aquello que Dios es capaz de hacer por nosotros o la forma en la que Dios se relaciona con nosotros. Así como cualquier relación en la vida, es difícil confiar en quien no se conoce. De la misma manera, si no conocemos a Dios, si no profundizamos en nuestro conocimiento de Dios, si no dedicamos tiempo a explorar las virtudes de Dios, será difícil que podamos confiar en Él. Te invito a que veas junto a mí lo que los siguientes versículos nos van a decir una vez más acerca de este aspecto muy importante. Si prestas atención, la lectura comenzó en esta ocasión con una parte muy importante que se refiere a algo que estos hombres hacían o que estos hombres estaban viviendo en aquel momento. Lo pongo de manera amplia para ti, para que puedas verlo una vez más, porque te lo explicaré, para que tú puedas ver el contexto de esta parte. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. ¿A quiénes se refiere este versículo? Al compararlo con lo que nosotros hemos leído en los siguientes versículos, podemos ver que hay un contraste bien marcado, un contraste grande, porque se refiere a un grupo de personas, hombres malévolos, hombres sanguinarios que estaban persiguiendo a David, quien es el autor del Salmo 59. David relata su experiencia a la luz de lo que estaba experimentando en aquel momento. Resulta que el rey Saúl había enviado a vigilar a David a su casa. Estos hombres habían acudido para observarlo, para estudiarlo, y su propósito era apresarlo a fin de quitarle la vida. Y David entonces está en este momento, allí en una situación difícil, una situación donde su vida corre peligro, una situación donde hay una amenaza externa real, una amenaza mortal. Hombres sanguinarios, hombres poderosos están en contra de él. Él todavía no es rey, el rey es Saúl. Sin embargo, Dios había ya establecido que el sucesor del rey Saúl sería David. Eso no le cayó nada bien a Saúl y emprendió muchas acciones en contra de David, procurando su daño e incluso su muerte. Y en esta ocasión lo tenemos a David entonces en una situación muy crítica, donde se encuentra perseguido, donde se encuentra expuesto a la muerte. Si estos hombres lo capturan, estos hombres le darán muerte. O lo llevarían con Saúl o le quitarían la muerte allí mismo. Pero ahora quiero que observes el contraste que hace David cuando habla de estos hombres sanguinarios en este versículo 15, hombres que no conocen a Dios, y ahora él relata su propia experiencia. Él dice así, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Y he puesto en negrita sobre todo la parte que quiero enfatizar para ti. Dice aquí en esta parte, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Para poder vivir cantándole a Dios, para alabarlo a Él, para cantarle, es importante conocer a Dios. No podemos cantar del poder de Dios si no sabemos que Dios es poderoso. No podemos alabar las misericordias de Dios si no sabemos que Él es misericordioso. Es muy difícil decir todo eso cuando no hemos experimentado su poder en favor nuestro, cuando no hemos vivido también gozando de su misericordia. Es importante conocer las características que Dios tiene, porque dichas características estimulan nuestra entrega, estimulan nuestra devoción hacia Él, estimulan incluso nuestra consagración a nuestro Dios. Es muy importante para que nosotros podamos contar con Dios y sentir que contamos con Dios
y vivir seguros de que contamos con Dios en medio de la adversidad, así como le sucedió a David, que nosotros conozcamos a profundidad sus cualidades, sus características, cuáles son las virtudes de Dios, cuáles son los atributos de Dios, cuál es la forma en la que Dios se relaciona con nosotros. Todo eso nos ayuda a entender mejor a nuestro Dios, a conocerlo más, y cuando nosotros lo conocemos más, nos sentimos naturalmente invitados a acudir a Él y a verle como nuestro refugio. Nos sentimos más confiados para poder buscarle en los momentos de necesidad. En este mismo apartado yo quiero llevarte a hablar acerca precisamente de estas dos cualidades que están en Dios, porque son dos características muy sobresalientes de la forma en la que Dios se relaciona con su pueblo. Por un lado tenemos el término poder y después veremos el tema de la misericordia. En cuanto al poder, lo pongo ante ti y se refiere en el hebreo al significado básico. Dice que es la capacidad de hacer algo relacionado con la fuerza. Tiene que ver con la capacidad inherente de llevar a cabo cualquier cosa. En sentido absoluto denota poder para obrar, poder en acción. Dios exhibe esta clase de poder, Dios muestra esa clase de poder. Él revela su poder a través, por ejemplo, de la creación. Si nosotros observamos hacia el cielo en algún momento, si nosotros vemos hacia el vasto mar, si nosotros apreciamos las estrellas, si nosotros apreciamos la naturaleza, si apreciamos el mundo del reino animal, nosotros quedaremos impresionados al apreciar cómo todo esto funciona de una manera tan perfecta, tan sincronizada, de una manera tan impresionante que refleja una inteligencia superior, tanto si vemos hacia las grandezas del cielo, así como también si vemos hacia la vida de los animales más pequeños que nosotros podamos imaginarnos. Por todos lados en la naturaleza, en la creación, apreciamos la inteligencia de Dios, apreciamos el poder de Dios expresado a través de todas esas obras que Él mismo hizo, según la Biblia, con el poder que mora en Él. Ese es el poder grande de nuestro Dios. Ese es el poder también que Él manifiesta en favor de su pueblo. Cuando nosotros leemos acerca de la historia del pueblo de Israel y recordamos ese episodio en el cual vemos que el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, nosotros podemos ver el poder de Dios obrando a través de la liberación que ejecuta el Señor y que es obrada a través del liderazgo de Moisés. Recordamos cómo Dios a aquella nación importante, aquella nación que era una potencia en aquellos días, Egipto, que se oponía al plan de Dios, que se estaba oponiendo a la voluntad de Dios de liberar al pueblo de Dios. Recordamos cómo quedó en ruinas y cómo sucedió a través del poder de Dios, sincronizado, organizado y llevado a cabo a través de diversas plagas que dejaron en ruina aquella nación y que glorificaron a Dios por la liberación tan grande y tan especial que Dios obró en favor de su pueblo. ¿Y qué más podríamos decir del obrar de Dios para con su pueblo también allá en el desierto? Y sobre todo también con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todas esas cosas que nuestro Señor nos mostró, con todo lo que incluso sabemos que el Señor hará al final también de los tiempos en la historia de la humanidad. Dios derramará de su poder, Dios mostrará de su poder. Nuestro Dios es todopoderoso, su poder es tan grande, pero para que nosotros podamos hablar y para que podamos sentirnos confiados y seguros, es importante que conozcamos de ese amor. Pero el segundo término que también emplea el salmista para alabar a Dios es el que se refiere a misericordia. Este tiene que ver con el amor leal que Dios muestra en su relación para con su pueblo. Es una clase inagotable de amor
bondad o amabilidad, a menudo usado para referirse al amor de Dios que se relaciona con la fidelidad a su pacto, es decir, la fidelidad de Dios al pacto establecido para con nosotros. Es un amor perseverante, tiene que ver con la bondad de Dios hacia los que están en una situación deplorable y en aflicción. Al igual que el poder de Dios, es importante que tú conozcas también acerca de la misericordia. Imagínate un Dios que es todopoderoso. La Biblia nos enseña eso, Él es todopoderoso. A eso se refiere el atributo omnipotente, que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso y al mismo tiempo es misericordioso con nosotros. Es una combinación muy especial de dos atributos, de dos características de Dios con las cuales Él se relaciona con su pueblo. Cuando nosotros entonces nos encontramos en alguna clase de situación deplorable o de aflicción, en esos momentos nosotros podemos acudir a Él porque encontraremos en Él un Dios compasivo. Encontraremos que Dios se relacionará con nosotros con misericordia. Y si recordamos que Él es poderoso, que no hay ningún poder que supere al poder de nuestro Dios, no lo hay ni en la tierra, no lo hay ni en el cielo, ni las fuerzas del mal superan el poder de nuestro Dios. Eso lo convierte a Él en un refugio seguro, en un lugar donde nosotros podemos venir para poder encontrar la seguridad en los momentos de incertidumbre. El segundo aspecto, muy relacionado con el primero, dice de la siguiente forma: invoca a Dios en el día de la angustia. ¿Por qué este aspecto? Yo sé que de forma natural, cuando estamos angustiados, buscamos ayuda. Ahora, esta parte tiene que ver con un aspecto de crecimiento en nuestra relación con Dios. Cuando tú estés en una situación crítica, invoca a Dios. No lo dejes de último. Cuando tú estés en una situación crítica, no pruebes con todos los métodos que están a tu alcance y después, cuando ya no te dé resultado, te acordarás de Dios y vendrás a Él. Bueno, si te sucede algo así, con todo, acude siempre a Dios en el momento de necesidad. Pero este aspecto tiene que ver con aprender a acudir a Él en el momento justo de la aflicción, porque de esa manera tú podrás experimentar en carne propia el poder de Dios trayendo soporte espiritual para ti. Dios te dará las fuerzas necesarias, Dios te dará la confianza que necesitas tener en Él. Dios hará que su Espíritu, el Espíritu Santo, pueda hacer en ti la función para la cual ha sido enviado. Él te podrá consolar, Él te podrá guiar, Él te recordará todas aquellas verdades que Cristo ha dicho tocante a ti, y eso te traerá a ti la fuerza que tú necesitas para poder resistir. Te muestro entonces lo que dice en la segunda parte del versículo 16, dándole continuidad a lo que habíamos dicho en el anterior. En este momento solo te leo la parte final del versículo, que incluso es la que he puesto con énfasis. Dice así: porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Para que esto se cumpla en nosotros tenemos que hacer lo mismo que también hizo David. David acudió a Dios, David buscó la ayuda de Dios en el momento en el que necesitó el amparo celestial. Cuando se sintió angustiado, él buscó a Dios en el momento justo, en el momento preciso. Cuando él supo que el rey Saúl había enviado a estos hombres en contra de él para vigilarlo con la finalidad de apresarlo y finalmente quitarle la vida, David hizo lo que sabía hacer muy bien. David sabía hacer algo a la perfección. ¿Qué era eso? David sabía cuándo acudir
a Dios, cuándo invocar a Dios en los momentos de necesidad. David siempre admiró en Dios, siempre se sintió impresionado por el poder de Dios y por la misericordia con la que Dios lo trató siempre, que en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad, él siempre invocó a Dios en el día de la angustia. Y él no tenía ningún problema en reconocerlo, no tenía ningún problema en reconocer que experimentó angustia en muchos momentos, y no tenía problemas en aceptar y en confesar y en declararle a todo el mundo que el secreto detrás de su vida para sobreponerse a toda la clase de adversidad que vivió estaba en ver hacia el todopoderoso y misericordioso Dios e invocarle y acudir a Él en esos momentos de necesidad. El tercer aspecto, muy importante a tomar en cuenta también, dice de la siguiente forma: desarrolla una relación de mutua pertenencia con Dios. ¿A qué se refiere este aspecto? Para que nosotros sepamos, para que nosotros vivamos bajo lo que el tema de este devocional nos dice, cuando afirmamos cuenta con Dios, nosotros tenemos que aprender a desarrollar una relación personal con Cristo de mutua pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que nosotros somos de Dios. La Biblia dice que nosotros pertenecemos a Dios, pero los cristianos tenemos que aprender a creer eso, a creer que somos de Dios, pero también a creer que Él también es nuestro Dios. Tenemos que aprender a cultivar una comunión tan íntima, tan cercana con Dios, al grado tal que nuestro corazón experimente de forma inequívoca que nosotros le pertenecemos a Él y que Él también nos pertenece a nosotros. Esta clase de interacción o esta clase de relación de mutua pertenencia nos sirve para que cuando vengan los momentos de dificultad, nosotros afrontemos esos momentos críticos con la confianza de que contamos con Dios, porque somos de Dios y Él es nuestro Dios, y en esos momentos difíciles dicha relación no se disminuye en lo más mínimo. Siempre serás de Dios y Dios siempre será tu Dios. Y eso construye en nuestros corazones una confianza tan grande para enfrentar los desafíos que el futuro nos pueda traer a cada uno de nosotros. Es muy importante, y para ello te lo ilustro con lo que dice el versículo 17. Y dice así, observa, todo el versículo es importante leerlo, y le prestas atención a las partes que están en negrita, que sirve para enfatizar lo que yo te estoy mencionando en este tercer aspecto. Dice el salmista, fortaleza, mira, fíjate lo que dice, fortaleza mía. No dice fortaleza de los demás, no dice fortaleza solo de aquellos, no dice fortaleza solo de los líderes espirituales, no dice fortaleza solo de los que hacen buenas cosas. Él dice fortaleza mía, y dice a ti cantaré, y ahora dice porque eres, oh Dios, escucha una vez más, dice mi refugio, el Dios de mi misericordia. David tenía en su corazón un alto sentido de pertenencia en su relación con Dios. Él sabía que él era de Dios, pero sabía claramente también que Dios era suyo. Por eso le dice fortaleza mía, y dice mi refugio, mi misericordia. Es muy importante, hermanos,
que aprendamos nosotros a cultivar esta clase de relación a través de la cual nosotros entendamos que Dios es un Dios nuestro. Nosotros le pertenecemos a Él, pero Él quiere también pertenecernos a nosotros. Él quiere convertirse para nosotros en un tesoro tan valioso, en el tesoro más valioso que nosotros jamás podremos ver o encontrar fuera de nuestro santo Dios. Él es un Dios valioso. Él es todo para nosotros. Él es un Dios todopoderoso. Es un Dios lleno de misericordias, pero te recuerdo, Él es tu Dios. Y cuando tú estás convencido que Él es tu Dios, y cuando tú estás convencido que tu Dios tiene estas cualidades porque tú lo conoces, porque tú profundizas en conocerlo, entonces te será muy fácil invocarlo en los momentos de necesidad, en los momentos en los que la angustia pueda venir a tu vida. Pongo en la pantalla el resumen de este devocional con los principales puntos para que medites en ellos. Los leo y dice: conoce a profundidad al Dios que está de tu lado. Invoca a Dios en el día de la angustia. Desarrolla una relación de mutua pertenencia con Dios.